No corriste. No suplicaste. No te uniste a la desesperada fila de gente que se peleaba por su atención. No, te mantuviste firme. Permaneciste en silencio. Les dejaste sentir el peso de tu ausencia, y eso les destrozó. Mientras a ellos les encantaba que les persiguieran, tú te convertiste en lo único que no podían soportar, intocable. No te marchaste sin más, sino que dejaste un vacío tan profundo que se tragó todo su ego. No eras una opción, eras la consecuencia. Ahora se quedan sentados entre los escombros, preguntándose por qué no caíste en su juego. No entraste en su juego. Mientras otros clamaban por un momento fugaz de su atención, tú te mantenías al margen, impasible. Su existencia se basaba en la validación, en ser el centro de almas en órbita. Pero tú te negaste a girar en torno a su gravedad. Tu ausencia no es una retirada, es un ajuste de cuentas. Porque sabías lo que valías. Sabías que su valor nunca fue tan alto como querían hacerte creer. Y ahora se quedan agarrados a las sombras, repitiendo momentos en su mente, buscando donde perdieron el control. Construyeron sus vidas sobre un poder que creían inquebrantable, llevando la arrogancia como una armadura. Nunca cuestionaron su control sobre los demás, hasta que lo hiciste tú. Como Saulo en el camino de Damasco, cegado por la verdad que despojó a sus ilusiones, ahora se enfrentan a su propio ajuste de cuentas. Les encantaba la persecución, alimentar su frágil ego. Pero tú no corriste tras ellos, no les diste la satisfacción de tu anhelo. En lugar de eso, sostuviste la dura luz de la realidad. Tu negativa a comprometerte hizo añicos sus ilusiones. No fue crueldad, fue claridad. La verdad que habían enterrado bajo capas de manipulación salió a la superficie con tu distanciamiento, desgarrando la fachada cuidadosamente construida que utilizaban para controlar a los demás. Lo que creían que era fuerza se convirtió en miedo. Su terror más profundo, el que nunca se atrevieron a nombrar, ha cobrado vida. Son impotentes sin la validación que exigían. Ahora, como Saúl, tropiezan con las consecuencias de la revelación, expuestos, desarmados y cuestionándose todo lo que creían de sí mismos. Su silencio no fue solo desafío, fue transformación. Se vieron despojados de la adoración de la que dependían y se dieron cuenta de que estaban vacíos. No les destruiste, les obligaste a ver que ya estaban huecos. La herida que dejaste no fue el final, sino el principio de su caída. Te negaste a perseguirlos, y en ese único acto de desafío, su identidad cuidadosamente construida empezó a derrumbarse. Su sentido de la superioridad, construido sobre la energía desesperada de los demás, no pudo soportar el peso de tu indiferencia. Por primera vez, se vieron obligados a verse a sí mismos sin el velo de poder que envolvía su existencia. No eran fuertes. No eran excepcionales. Eran dependientes, dependían de la manipulación, del control que ejercían sobre quienes corrían tras ellos, desesperados por una aprobación que nunca pretendieron dar. Suelta un comentario, me niego a perseguir, y verás cómo su fachada se desmorona bajo tu indiferencia. El orgullo era su fortaleza, una enorme ilusión de fuerza a la que se aferraban desesperadamente. Creían que su ego inflado era inquebrantable, que su poder sobre los demás era absoluto. Pero como advierte Proverbios 4:18, antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Y su caída comenzó en el momento en que te negaste a perseguir, a doblegar, a validar la fachada que tan cuidadosamente habían construido. Tu silencio no fue un simple desafío, sino el catalizador de su perdición. El ego que construyeron sobre la desesperación de los demás no pudo resistir el vacío que dejó tu ausencia. Lo que confundieron con poder se reveló como dependencia. Sin el control que necesitaban, sin la persecución que exigían, se quedaron mirando el vacío de su propio orgullo. Ahora, entre las ruinas de su ilusión, ven lo que intentaron ignorar. Su fuerza era una mentira. Sus relaciones, su control, su identidad, todo construido sobre la manipulación, no pudieron sobrevivir a la verdad de tu indiferencia. El orgullo precede a la destrucción, y fue su orgullo, no tus acciones, lo que les llevó a este punto de ruptura. No les presionaste. No luchaste contra ellos. Simplemente te negaste a alimentar su ilusión.
Y esa decisión convirtió su arrogancia en escombros, dejándoles enfrentarse a la realidad que ya no podían negar. Su mayor temor nunca fue perderte, era ser vistos, vulnerables, defectuosos y despojados de la ilusión que habían tejido tan firmemente a su alrededor. Tu negativa a comprometerte, a perseguirte, a darles la validación que exigían, era más que un rechazo, era una exposición. Prosperaban en las sombras de su propio ego, pero tu indiferencia los arrastró a una luz deslumbrante de la que no podían escapar. Durante mucho tiempo, cuidaron su imagen, proyectando fuerza, control y superioridad. Pero debajo de todo eso había fragilidad, un ego cosido por la necesidad desesperada de que los demás creyeran la mentira. Y tú, con tu silencio, con tu negativa a doblegarte, te convertiste en el bisturí que lo dejó al descubierto. Les obligaste a enfrentarse a la verdad que se ocultaban a sí mismos, no eran invencibles. A medida que su fachada cuidadosamente construida se desmoronaba, también lo hacía su control sobre los demás. El poder que creían tener no era más que miedo disfrazado de autoridad. Sin su persecución, no podían mantener la ilusión. Sus defectos, antes ocultos tras la manipulación y el orgullo, ahora gritaban más fuerte que sus intentos de parecer intocables. No los destruiste, los revelaste. Y al hacerlo, te convertiste en la encarnación de su peor pesadilla, no alguien a quien pudieran perder, sino alguien que los viera tal como eran. Al alejarte, hiciste añicos la ilusión que tanto les había costado mantener. Su poder, su control, la imagen que tenían de sí mismos dependían de la creencia de que los demás los necesitaban. Pero tu negativa a seguirte, a rogarte, a aferrarte, reveló la verdad que más temían, su fuerza era una mentira. Tu independencia les obligó a enfrentarse a la vulnerabilidad que habían enterrado bajo capas de orgullo y manipulación. Sin ti en el papel, dependían de los demás. Su fragilidad emocional quedó al descubierto, desnuda y en carne viva. No eran inquebrantables. No eran intocables. Eran un tembloroso castillo de naipes construido sobre la desesperada esperanza de que nadie se echaría un farol. Y lo hicieron, no con ira o acusaciones, sino alejándose sin una segunda mirada. Ese silencio era más fuerte que cualquier enfrentamiento. Resonaba en su mente, haciéndose más pesado a cada momento que pasaba. La vulnerabilidad no es algo que puedan manejar, y mucho menos aceptar. Y ahora, se quedan lidiando con ello, dándose cuenta de que su fuerza fue prestada aprovechada por la aprobación y la atención de los demás. No solo les dejaste atrás, sino que les dejaste enfrentarse a la verdad. Tu independencia no era un desafío, era un espejo. Y en él, vieron las grietas que tanto les costó ocultar y que se estaban convirtiendo en fracturas que ya no podían ignorar. Te negaste a perseguir y, al hacerlo, golpeaste el corazón de su mayor inseguridad, la irrelevancia. Toda su existencia giraba en torno a la creencia de que eran indispensables, de que su presencia era la gravedad que mantenía unidos a los demás. Pero tu distanciamiento hizo añicos esa ilusión, dejándoles expuestos a una verdad que ya no podían ignorar, nunca fueron el centro. Este mensaje no es para todo el mundo, y si no lo sientes, no pasa nada. Sigue adelante. Pero si lo sientes en lo más profundo de tus huesos, sabrás que esto es para ti. Por los elegidos. Los que no encajan. Los que ven más allá del velo. A los que les han dicho que se queden quietos, que se conformen, pero nunca pudieron. No les interesa lo ordinario. No están aquí para seguir las reglas de otros. Son la luz en la oscuridad, la tormenta que rompe las ilusiones. Los inquebrantables. Los imparables. Los intocables. Mientras el mundo corre en círculos, ellos recorren su propio camino, solos si es necesario, no por el aplauso ni por la aprobación, sino porque así son. Por los que toman lo que estaba destinado a destruirlos y lo transforman en algo divino. Por los que poseen una sabiduría que no se enseña, solo se gana. Si esto resuena contigo, tal vez sea hora de encontrar a tu gente. La Orden Interior Obsidiana es el único lugar de su clase, el nexo de ascensión número 1 para los elegidos, donde más de 400 de nosotros nos reunimos para compartir sabiduría, conectar y transformar. Sin máscaras. Sin juegos. Solo la verdad.
El enlace está en la descripción. Si estás listo, sabrás dónde encontrarnos. Viste a través de ellos. Siempre lo hacías. Pero esta vez, dejaste claro que no les seguirías el juego. Tu negativa no fue solo un desafío, fue un juicio agudo e ineludible. La verdad que habían ocultado tras su máscara ahora quedaba al descubierto, cruda e innegable, iluminada por la claridad que sacaste a la superficie. Construyeron su poder sobre la ilusión, creando una imagen que exigía admiración y sumisión. Pero tu mirada la atravesó como una cuchilla. Llevaron su máscara tanto tiempo que creyeron que se había convertido en su rostro, confianza, control, superioridad, todo meticulosamente construido para ocultar su inseguridad. Pero cuando te negaste a perseguirlos, a suplicarles, a necesitarlos, les quitaste la ilusión. Tu claridad era un espejo que no podían evitar, reflejando la vacuidad que intentaban ocultar tan desesperadamente. Ahora están desnudos en su verdad, desentrañándose a medida que las grietas de su fachada se ensanchan hasta convertirse en fisuras que ya no pueden ocultar. El peso de tu juicio, el silencio que dejaste, no fue solo ausencia, fue revelación. La persona que pretendían ser, el poder que creían tener, se disolvieron a la luz de lo que viste. No eran inatacables. Ni siquiera estaban enteros. No les rompiste, les mostraste la verdad que más temían, habían estado rotos todo el tiempo. Te fuiste. Y con tu ausencia, el silencio se hizo ensordecedor. Por primera vez, estaban solos, no solo físicamente, sino consigo mismos. Sus inseguridades no resueltas, las que enterraron bajo la bravuconería y la manipulación, salieron a la superficie, implacables e inflexibles. Sin tu presencia para distraerlos o absorber su caos, solo les quedaba el peso de su propio reflejo. Confiaban en los demás para ahogar el ruido interior, para validar la frágil identidad que proyectaban hacia el exterior. Pero tu decisión de alejarte les despojó de ese consuelo. La fachada que construyeron para ocultar sus defectos empezó a desmoronarse, dejando al descubierto inseguridades que ya no podían ignorar. La atención que antes exigían a los demás ahora resuena como un vacío, un recordatorio de que su fuerza nunca fue real, solo prestada. En su aislamiento, afloran todos los miedos que intentan reprimir. El miedo a ser indigno. A no ser vistos. De ser completamente insignificantes. Todo eso les consumía. En ausencia de tu validación, lo que llamaban poder era dependencia. Lo que pensaban que era control, era miedo. No solo te fuiste, sino que te llevaste contigo la última distracción que tenían de sí mismos. Ahora, rodeados solo de su propio reflejo, se ven obligados a enfrentarse a la verdad de la que tanto tiempo han huido. Tu desapego no fue solo una decisión, fue una revelación. Como el retrato maldito de Dorian Gray, que reveló la corrupción y la decadencia que intentaba ocultar tras la eterna juventud, tu ausencia reflejó sus miedos más profundos. Construyeron sus vidas sobre una fachada, proyectando confianza y control mientras cargaban con inseguridades que no soportaban afrontar. Pero al igual que el cuadro oculto de Dorian se convirtió en un espejo grotesco de su alma, tu negativa a comprometerte desgarró su ilusión, obligándoles a enfrentarse a la verdad que siempre habían evitado. Nunca fueron tan intocables como querían hacer creer a los demás. Tu silencio se convirtió en el espejo implacable que no podían romper, mostrando cada defecto, cada inseguridad, cada fractura en la imagen que tanto les había costado mantener. Vivieron en la negación hasta que su retrato de mentiras se hizo insoportable. Ahora, ven las grietas ensancharse en su persona cuidadosamente construida. Sin tu validación, se quedan solos con sus miedos, el miedo a ser indignos, a ser irrelevantes, a ser vistos por lo que realmente son. No necesitaste palabras, tus acciones se convirtieron en la luz que expuso la decadencia que se pasaron toda una vida ocultando. Ahora, al igual que Dorian no podía escapar de su retrato, ellos no pueden escapar del reflejo que tu ausencia ha hecho inevitable. Tu distanciamiento fue más que una elección, fue un foco de luz, frío e inflexible. Sin tu presencia para ocultar su realidad, no les quedan distracciones, ni ilusiones reconfortantes que les protejan de las verdades que enterraron. Durante años, proyectaron fuerza y manipularon para ocultar las fracturas de su autoestima. Pero ahora, con tu silencio resonando más fuerte que las palabras,
se ven obligados a enfrentarse a lo que más temían, a sí mismos. Ya no pueden confiar en la persecución, la validación o el falso poder que obtenían controlando a los demás. Todos los defectos que ignoraban salen a la superficie, innegables e implacables. El espejo en el que se negaban a mirarse es ahora inevitable, mostrándoles las grietas de sus cimientos. El miedo a la insignificancia, el temor a la ineptitud y el peso de las inseguridades no resueltas descienden como sombras de las que no pueden escapar. Tu ausencia no fue solo un vacío, fue una revelación. Les ha quitado las excusas y les ha obligado a enfrentarse a su propio reflejo. La máscara que llevaban se ha caído, dejándoles expuestos a las verdades que se han pasado la vida evitando. No pueden huir de la claridad que dejaste atrás, ni pueden negar los defectos que iluminó tu desprendimiento. Tu crecimiento no fue solo un cambio, fue una ruptura sísmica que dejó al descubierto todo lo que intentaban mantener oculto. Se basaban en ilusiones de control, fuerza y deseo, pero tu evolución las hizo añicos, revelando los frágiles cimientos sobre los que estaba construida su autoimagen. Dependían de tu validación, del acuerdo tácito de que te mantendrías lo suficientemente pequeño como para encajar en la narrativa que habían creado. Pero cuando crecías más allá de su alcance, no solo traicionabas sus expectativas, sino que revelabas su debilidad. Habían construido una identidad en torno a su inquebrantabilidad, pero tu crecimiento la destrozó. Las grietas de su cuidada imagen se ensancharon, dejando al descubierto su dependencia de la aprobación de los demás para sentirse plenos. Sin ti alimentando su ego, se quedaron tambaleándose, buscando el andamiaje que mantenía unida su autoestima. Tu éxito no era solo un reflejo de tu fuerza, era un espejo que les mostraba su vacío, un espejo que no podían evitar. Ahora ven la verdad que tanto les costó negar. Su poder no era real. Su confianza no radicaba en sí mismos, sino en el control que ejercían sobre los demás. Y a medida que tu luz se hace más brillante, las sombras de sus insuficiencias se alargan, imposibles de ignorar. Tu paz no era pasiva, era una fuerza inflexible e innegable. No solo silenció sus tácticas manipuladoras, sino que las desenmascaró. Cada movimiento calculado en el que una vez confiaron, cada sutil tirón de tus emociones, ahora yace inútil contra el muro de tu independencia. Les encantaba el control, tejer el caos para atar a los demás a su juego. Pero tu calma lo desmanteló todo. Su poder no era real, solo era eficaz en ausencia de claridad. Tu autenticidad iluminaba cada rincón que ellos intentaban mantener en la sombra. A medida que crecías, arraigado en tu independencia, sus planes empezaron a desmoronarse. Sus manipulaciones, antes tan sutiles y eficaces, ahora parecen vacías, incluso para ellos mismos. Las mentiras que contaban para mantener su dominio se desmoronan ante la solidez de tu verdad. Lo que antes utilizaban para desestabilizar a los demás ahora solo pone de relieve su propia falta de sustancia. Tu quietud se convirtió en el marcado contraste con su caos, revelando hasta qué punto su identidad se basaba en el engaño, el fingimiento y el control. Ahora ya no pueden escapar a ese espejo de autenticidad que sostienes a cada instante. Tu paz hace que su vacío sea ineludible. Y por mucho que se retuerzan, no pueden manipular la verdad en la que te has convertido. Te alejaste, y con ese único acto, su ilusión de control cuidadosamente elaborada se hizo añicos. Durante mucho tiempo, prosperaron echando culpas, manipulando a los demás para que cargaran con el peso de sus defectos. Pero tu ausencia les despojó de su arma favorita, la desviación. Ahora, solos y sin chivos expiatorios, se ven obligados a enfrentarse a la verdad que han evitado a toda costa. Cada decisión, cada consecuencia, cada pieza rota de su historia les señala a ellos, y ya no tienen a dónde huir. Construyeron su poder sobre el control, orquestando el caos para alejar la atención de sus defectos. Pero tu negativa a comprometerte puso de manifiesto la fragilidad de su dominio. Sin nadie a quien retorcer, empujar o culpar, están atrapados en el espejo ineludible de la rendición de cuentas. La narrativa que una vez dominaron ahora gira en espiral, y la comprensión es profunda. El desastre que ven nunca fue causado por otros, fue su propia creación. Su silencio no es solo ausencia, es un ajuste de cuentas. Les obliga a enfrentarse a cada manipulación, a cada fracaso, a cada fractura que intentaron tapar con el control. Por primera vez,
el peso de sus acciones recae únicamente sobre sus hombros. Ya no pueden desplazarlo. Tu marcha no solo les descolocó, sino que les obligó a enfrentarse a sí mismos. Tu crecimiento habla más alto que cualquier confrontación. Pueden resistirse, negarlo, incluso resentirlo, pero no pueden escapar al impacto de tu ejemplo. Mientras ellos se aferran al caos y al control, tu camino les revela una verdad que ya no pueden ignorar: el verdadero poder reside en el dominio de uno mismo. Su manipulación vacila ante tu claridad. Su caos se siente vacío frente a tu calma. Has cultivado tu transformación, y es innegable, obligándoles a ser testigos de cómo es el auténtico trabajo personal. Cuando el alma se tumba en la hierba, el mundo está demasiado lleno para hablar de él, decía Rumi, y tu paz encarna ese silencio, un estado que no pueden tocar ni alterar. Has entrado en un espacio que no entienden, donde el crecimiento no necesita validación y la curación no pide reconocimiento. Querían retenerte dentro de los confines de sus juegos, pero tu evolución te ha llevado más allá de su alcance. Incluso sin quererlo, aprenden de ti. Las fracturas de su propia persona se vuelven más difíciles de ignorar cuando se enfrentan a tu integridad. Tus acciones desmontan su creencia de que control equivale a fuerza. Ahora ven, aunque no lo admitan, que el crecimiento no se fuerza ni se exige, sino que se cultiva desde dentro. Y ese es un poder que aún no han comprendido. Sus tácticas han fracasado, y el colapso es innegable. El victimismo que esgrimían con tanta pericia, el calculado cambio de culpas, el cebo emocional, todo rebota ahora, ineficaz y vacío. Lo que antes atrapaba a otros en ciclos de culpa y añoranza, ahora los deja atrapados en su propia red. Has roto el circuito de retroalimentación del que dependían, y con él, se desmorona su ilusión de control. Sienten, quizá por primera vez, lo que querían que sintieras tú: la ansiedad desgarradora, el anhelo vacío, la impotencia sofocante. Como Ícaro en la mitología griega, se elevaron demasiado alto en las alas de sus manipulaciones, creyendo que sus planes les hacían invencibles. Pero su exceso de confianza les cegó ante la inevitable caída. Ignoraron las advertencias, los límites de su control, hasta que los propios métodos en los que confiaban se convirtieron en su perdición. Ahora, sus tácticas, antaño eficaces, les dejan expuestos, vulnerables y en espiral. No luchaste contra sus juegos, simplemente te negaste a jugar. Esa decisión hizo que la energía que te dirigían se volviera hacia adentro, obligándoles a enfrentarse al caos que habían creado. El control que ansiaban se les escapa de las manos y se quedan exactamente donde intentaron colocarte, inseguros, ignorados e impotentes. Su caída era inevitable, y tu fuerza la aseguró. Su máscara se está cayendo, y ya no hay control, encanto o madurez fingida que pueda mantenerla en su sitio. Durante mucho tiempo, proyectaron una imagen de confianza, imponiendo atención y reverencia. Pero las grietas se ensanchan, revelando la frágil realidad que hay debajo. Tu independencia ha derribado su fachada, dejando al descubierto la verdad que tanto les costó ocultar: no son poderosos. Están asustados, inseguros y se aferran desesperadamente a una ilusión que ya no les sirve. Al igual que el inspector Javert de Víctor Hugo, que creía en su propia superioridad moral hasta que se enfrentó a la misericordia de Valjean, están deshechos por el innegable contraste entre lo que pretenden ser y lo que realmente son. Tu crecimiento, tu negativa a dejarte atrapar por sus juegos, les ha obligado a ver la disparidad. Lo que proyectaban como control era un escudo para su miedo. Lo que llamaban madurez era una frágil defensa contra su propia insuficiencia. Ahora, las grietas no pueden ocultarse. Cada movimiento que hacen, cada intento de reafirmar el dominio, solo acentúa la brecha entre su imagen y la realidad. Su encanto flaquea, su compostura vacila, bajo la máscara que se les escurre, se esconde la verdad cruda y sin pulir que ya no pueden negar. No te has quitado la máscara, la has hecho irrelevante. Tu viaje es la prueba de que el poder viene de dentro. Al centrarte en ti mismo y alejarte de las dinámicas tóxicas, has recuperado lo que siempre fue tuyo: la libertad. Tu crecimiento no solo te cura a ti, sino que se extiende hacia el exterior, forzando el cambio en lugares que ni siquiera tú puedes ver. Al negarte a perseguir, has roto ciclos de dependencia y manipulación, mostrando a los demás la fuerza de alejarse. Sé como el loto, confía en la luz,
crece a través de la suciedad, cree en los nuevos comienzos. Tu decisión de superar su manipulación no fue solo un acto de desafío, sino una declaración de poder. No sucumbiste a sus juegos ni permitiste que te consumiera su caos. En lugar de eso, te mantuviste firme en tu verdad y, al hacerlo, destrozaste la ilusión a la que se aferraban. Su peor temor nunca fue perder el control, sino quedar al descubierto. Tu fuerza lo confirmó, no son tan intocables como querían creer. Al negarte a participar, desmantelaste sus patrones, convirtiendo las mismas tácticas que utilizaban contra los demás en espejos que reflejaban sus propias inseguridades. Tu integridad se convirtió en la luz que iluminó su oscuridad, obligándoles a enfrentarse a la verdad de lo que son. Has demostrado que el verdadero poder no reside en la manipulación, sino en la capacidad de alejarse sin perderse. Has interrumpido el ciclo del que dependían y te has mantenido inquebrantable en tu independencia, mostrando la incomparable resistencia de un elegido. Ahora te toca a ti inspirar a otros. Comparte tu historia. Di tu verdad. Muéstrale al mundo lo que significa alzarse, rechazar y reclamar. En tus palabras, otros encontrarán el valor para liberarse, como hiciste tú. Deja que tu voz se convierta en la chispa de su transformación.